Gracias por acompañarnos en este día aquí en 12 News en Español. Les saluda Yoli García y el día de hoy estamos pues de manteles largos. Estamos así con una celebración antes de Navidad. Y pues con un concierto navideño. ¿Y quién es más que venir a casa aquí a 12 News en Español a deleitarnos con sus voces? Esos chicos, unas voces tremendas de aquí del Valle y muy queridos por 12 News en Español. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que la jovencita. Preséntate. Hola, soy Reina Ley, tengo 14 años y soy de Central Valley, Arizona. Y nos vas a estar cantando más adelante. Sí. Y también, por supuesto, nos acompaña su servidor Alan Ponce. Un gusto siempre. Bueno, gracias a usted que nos está acompañando y le pedimos que comparta el link, que comparta este concierto navideño el día de hoy. Pues estos dos jóvenes, aparte, vamos a estar platicando un poquito de lo que ha sido la trayectoria de Alan, de lo que ha sido también la experiencia de Reina. Vamos a estar compartiendo. Estos dos chicos pues tienen algo en común, aparte de ser talentos locales y que aman la música mexicana, y la podemos ver por sus trajes. Sí, señor. Bueno, aparte de las voces, ¿verdad? Aparte de las voces. Pero también han participado en varios concursos, y también, pues, Reina acaba de participar en lo que fue The Voice. Y pues Alan estuvo en The Voice Kids, que estábamos hablando hace un momento. Y vamos a seguir hablando un poco más de qué ha pasado después, que a lo mejor si usted vive aquí en el Valle, pues quizá ya se ha mantenido así como que ahí al tanto de lo que ha estado pasando con Alan. Y pues Reina es así como que muy estrenadita aquí en el Valle, pero pues bienvenida de todas maneras. Muchas gracias. Reina, una de las cosas que vamos a resaltar de Reina es de que cantaste una canción en español en un concurso de una televisora en inglés, que es NBC, nuestra cadena, y pues te diste así como que destacaste con esa canción, Reina. Ya habíamos hablado contigo, pero cuéntame una vez más, ¿cómo te sentiste de llevar nuestras tradiciones, nuestra cultura a una televisora en inglés? Ay, me sentí un poco nerviosa, como es una canción mariachi, algo que no muchos saben, una canción mexicana, y fue me sentí un poco nerviosa, pero me sentí como muy, ¿cómo se dice? Me sentí muy feliz y muy confident, muy confiada. Muy confiada, sí. Porque me gusta mucho mariachis, todo lo que canto, y fue muy como, me sentí muy comfortable. Sí. Muy cómoda. Reina, pues es nacida aquí. Alan, también eres nacido aquí en el Valle, pero necesita un poquito de ayuda con su español, y Alan y yo vamos a estar echándole la mano. Aquí estamos. Gracias. ¿Y qué les parece, chicos? Que si empezamos con esa canción, ¿te parece que Reina nos cante la canción con la que con la canción que audicionó, con la que pasó las audiciones a ciegas? ¿Te parece, Alan? Me parece excelente. Bueno, le damos pase a Reina para que nos interprete la canción, y usted no se nos vaya a ir, porque Alan, vamos a estar tomando turnos, ¿verdad? Alan también va a venir a cantarnos en un ratito, y así nos vamos a ir entre pláticas y canciones y pues a ver qué más sale por ahí, ¿verdad? Así que quédese ahí, comparta este en vivo. Y bueno, Reina, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Muchas gracias. Bueno, le damos pase a Reina. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
corazones. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen majando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, en cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Qué bárbara! Ay, muchas gracias. Bueno, Reina, los dos dicen que estaban un poquito nerviosos, pero Reina, yo creo que ya agarró el micrófono, ya se te quitaron un poquito los nervios. Sí, un poquito más. Un poquito. Y Alan, estábamos hablando antes de empezar este live, que a lo mejor tienes algunos consejitos que compartir, y le compartiste el primero a Reina. ¿Cuál fue el consejo que le compartiste? Uno que siempre sigo antes de cada presentación. El día que uno no se pone nervioso es cuando se debe poner uno nervioso. Porque el nerviosismo pues es parte natural del ser humano. Hay que entender pues que siempre vamos a pensar, caray, pues ojalá y todo salga bien, que no haya algo que interrumpa nuestro segmento para presentarnos. Y pues es cuestión de esperar nada más, pues lo que va a pasar, va a pasar. Lo que va a pasar, exactamente. Alan, y hablando de esto, de que estábamos con los consejitos que le podías dar a Reina, también antes de empezar estábamos hablando que van a ser 10 años de que tú participaste en The Voice Kids. La Voz Kids por Telemundo. ¿No parece que ha pasado tan rápido el tiempo? No, pues yo creo que soy la persona que menos lo cree. Pues todo lo recuerdo como si fuera ayer, grandes amistades, grandes aprendizajes que tuve, no solo pues, con los coaches, sino con todas las amistades que tuve ahí, mis queridos amigos que participaron también, y hasta la fecha pues sigue siendo lo que tengo más guardado en el corazón, con mucho cariño. Bueno, y también de lo que tienes guardado, traes una canción ahí con la que vamos a empezar. Claro que sí, pues una canción que precisamente la saqué el año pasado, pues para celebrar mis 10 años de trayectoria artística también. Un guapango hermoso que grabara don Miguel Aceves Mejía, es de lo más desconocido de él y tampoco se sabe quién lo escribió, pero se llama Para Cantar Yo Nací. Y para cantar naciste y te damos la oportunidad. Adelante, Alan. Vamos, pues. Igual que los ruiseñores paso mi vida cantando, y mi dicha voy sembrando por la vereda de flores. De los pájaros cantores sus gorjeos aprendí, para cantar yo nací. Como las aves canoras, mi corazón nunca llora ni sabe lo que sufrí. Gracias a Dios, que de alegría tengo lleno el corazón. Soy como el ave que siempre canta, soy como el viento contemplando mi vivir. Gracias a Dios, tengo el tesoro más preciado, soy feliz. Y siempre yo estaré cantándole al amor, canto a la vida, y a toda la vida cantaré. Desde el vientre de mi madre empezaba yo a gorjear,
Y ahora que lo tengo todo, no me canso de cantar. Tengo un nido de zorzales metido dentro del alma. Y cuando se acerque el alba, me despiertan sus cantares. Armonías celestiales que dan vida a mi canción. Por eso mi corazón, rebosante de alegría, repite todos los días incansable esta canción. Gracias, gracias a Dios, que de alegría tengo lleno el corazón. Soy como el ave que siempre canta. Soy como el viento contemplando mi vivir. Gracias, gracias a Dios, tengo el tesoro más preciado. Soy feliz y siempre yo estaré cantándole al amor. Canto a la vida, que es mi vida una canción. Y siempre yo estaré cantándole al amor. Canto a la vida, que es mi vida una canción. Sí, señores. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo! Y quiero antes de seguir con la música, ya hemos platicado en diferentes ocasiones, pero a ver, es muy... Para mí me encanta, y cuando pensé de este concierto, fue cuando, bueno, con Alan he tenido la oportunidad de hacer varios conciertos, otro concierto navideño, Vicente Fernández, el homenaje a Vicente Fernández el año pasado, y con Reina pues la descubrimos cuando participó en The Voice. Y se me ocurrió, o sea, con el amor que le tienen los dos, que me encanta, que de este lado de la frontera, que haya personas que le tienen tanto amor, jóvenes que están trayendo nuestras tradiciones de, no sé, así como que sacando todavía más. Y te comentaba, Reina, que me encanta tu vestido, y pues Alan, los trajes que usa siempre, y aparte ese es mi color favorito. Sí. Como se podrán dar cuenta, ¿verdad? Pero, Reina, háblame un poquito de qué es lo que te gusta más de cantar mariachi. Me gusta mucho la historia y la alegría que trae la música mariachi. Y me gusta mucho que no es algo que mi generación canta mucho o escuchan. Y quiero traer eso para atrás. Como quiero seguir la tradición y la cultura. Alan, y tú tienes, como mencionaste, que ya tienes 10 años de trayectoria, ¿qué es lo que te motiva a seguir con obviamente, tu voz es muy especial para este tipo de música, pero hay algo más que te motive a seguir con nuestra cultura, con nuestras costumbres? Pues, como digo, pues también de lo que ha dicho Reina, pues estoy muy de acuerdo. Hay que seguir con esta tradición, porque aunque sí me da mucho gusto que los artistas de ahorita andan grabando ya más en mariachi, lo que hace mucha falta es la esencia de este género, porque hay muchas canciones. Yo siempre digo que el mariachi es como la ópera, porque cuando uno piensa de ópera, pues piensa en las piezas más icónicas, de Pavarotti, de Plácido Domingo, y con el mariachi, pues está pasando lo mismo, que piensan en un cielo rojo, un volver, volver, pero a fin de cuentas hay todo un océano de canciones que hay que rescatar y traer a estas generaciones, y es una de mis metas, una de mis visiones para la música de mariachi, que aunque es bueno evolucionar este género, es muy bonito también rescatar todas esas bonitas canciones, recordar los compositores que en un tiempo también fueron grandes en la época dorada. Y a propósito de las canciones, como esta canción, y te voy a ser sincera, yo no la había escuchado, entonces es eso de traer y revivir esas letras
que dejan mucho. Así es, sí, como esa canción, pues muy poca gente la conocía, la ha conocido y pues por eso pienso, pues caray, si están tan bonitas, deberían de ser más reconocidas. Así conozco muchas canciones que son tan hermosas en el género. Y Reina, yo sé que a ti también te gusta así como retroceder, porque aquí entre nos, tu mamá me dijo que había canciones que tú cantabas que ella no las había escuchado, pero no le vamos a decir que la pusimos en evidencia delante de tanta gente, ¿verdad? Pero yo sé que también te gusta así como que sacar canciones de antes, canciones que no son quizá tan sonadas recientemente. Sí, me gusta como ver y conocer canciones que no escucho o no están como muy popular. Y me gusta como buscar canciones, como me gusta buscar adentro las artistas y qué canciones cantaron y cosas así, me gusta mucho. ¿Cuál es una de las artistas que dices, me la encontré y me gustó? Lola Beltrán tiene que ser, sí, porque le encontré y es de Sinaloa con mi papá y me gustó mucho eso y me gustó mucho sus canciones y sus versiones de canciones que ya escuché y me gustó mucho. Bueno, entonces tienes una canción que no recuerdo cuál canción es, pero ¿estás lista para esta canción? ¿No? Sí. Sí, a ver, está lista la música para que Reina nos interprete otra canción. Sí, llama mi ranchito. Sí. Bueno, parece que todavía estamos preparando la música. Y pues bueno, chicos, gracias por acompañarnos aquí en 12 News en este concierto navideño, que es un placer para nosotros llevarle a casita estas grandes voces, estos chicos de aquí del Valle del Sol. Y pues que nos deleitan con la música regional mexicana de nuestras raíces. Ahora sí, no sé si tenemos la música lista. Adelante, Reina. Gracias. Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, dejé a mi y abandonada a mi labor. Ahí me pasé los años y ahí encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia y dolor. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi penar. Muchas gracias. Ay, qué ranchito que vas para nunca volver. No me digas adiós. Al ranchito que fue de mi vida ilusión.
Himalaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirada. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Gracias. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Bueno, pues grandes canciones, lindas voces, qué barbaridad. Mira, les digo una cosa, precisamente andaba escuchando esa grabación con Lola, que tengo acetatos. Bien, recuerda, Yoli, que tengo el acetato con esa canción, y precisamente lo que me andaba listando aquí, pues tocaba mi ranchito. Sí. También, fíjate la coincidencia, ¿verdad? Alan, y estábamos hablando también en lo que... porque cabe recalcar que estos dos jóvenes talentosos no se conocían. No se conocían. Aquí soy la culpable de unir a estas grandes voces, de traer estos lindos chicos aquí a 12 News en español, a que nos acompañen y nos deleiten con su voz. Pero, Alan, vamos a hablar un poquito, le estabas platicando a Reina, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Platícale a toda nuestra audiencia qué andas haciendo ahorita. Sí, pues bendito sea Dios, seguimos trabajando, ando presentándome en todo tipo de eventos. Tenía pues una temporada muy ocupada por las celebraciones de Nuestra Virgen de Guadalupe, que normalmente sí se pone ocupado pues a principios de diciembre. Y a la vez, pues, también homenajeando a don Vicente Fernández, que bien usted sabe, yo la última vez que coincidimos en entrevista, lo mucho que lo admiro y que ha sido, pues, parte de mi historia, básicamente. Pero en cuestión de trabajos, de grabaciones nuevas, estamos trabajando en eso ahora sí. Aparte, pues, trabajando de maestro. Yo creo la última vez no andaba trabajando ya a tiempo completo, pero ahora sí, pues, incursioné en esta nueva carrera de enseñar a jóvenes alumnos sobre nuestra música mexicana, y a la vez pues enseñándoles un poco de banda de marcha, de coro, de clases instrumentales como el violín, la trompeta, todo un poco, y aprendiendo también. Aprendiendo, de eso se trata, seguir aprendiendo, y le voy a compartir. Tuve la oportunidad de ir a hacer una entrevista en la escuela donde estás trabajando, Alan, como maestro de música, que se recibió de la universidad con su título de música. Felicidades, ya habíamos hablado de eso, pero felicidades de nuevo. Otros buenos pasos que seguir, ¿verdad? Que el tener tu carrera y tener algo aparte de la música, que en este caso tú lo combinaste súper bien. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar en la escuela donde Alan es maestro, y me dio mucha ternura que los niños, algunos de los niños con los que hablé, porque es una primaria, que me estaban diciendo Mr. Ponce, así, todos formalitos. Es que Mr. Ponce me gusta mucho como nos enseña, y fue otra nota que fuimos a cubrir, pero bueno, Mr. Ponce aquí está con nosotros, y pues vamos a seguir. Alan, ¿tienes otra canción con la que nos vas a...? Claro que sí, Yoli. Hay una canción, bueno, aproveché, como sé que el Canal 12 pues también tiene gran audiencia de habla inglés. Así es. Language change. To our English speakers, I want to please you guys as well with a classic that you guys know by Louis Armstrong, a mariachi version. Ojalá les guste, a ustedes también. Reina ya se emocionó, y yo me voy a salir tantito para darte pase. ¿Estamos listos? Vamos, pues. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see clouds of white and skies of blue, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,
What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I'll watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Thank you very much. Gracias. Y nos están llegando muy buenos comentarios, nos están diciendo que les encanta, que nos están pidiendo también un concierto puertorriqueño. Bueno, voy a tener que buscar talento puertorriqueño, así que me ayudan, chicos. Pues ahí está, ya sabe quién, Maestro Casillas. Ah, sí, el Maestro Casillas es puertorriqueño. Un saludo al Maestro Casillas, si es que nos está viendo. Es el mentor de Alan, que habíamos hablado y que entrevistamos hace tiempo. Hay una nota de él en 12 News en español, así que lo puede ir a buscar. Es un maestro de Tolleson. Reina, ¿te gustó? Muchísimo, fue algo diferente, pero muy bonito. Sí, fue muy wow. Estábamos hablando también, antes de empezar aquí, de que has cantado en español casi todo el tiempo, o digamos que, no sé, ¿qué será? ¿Un 95%? Pues yo creo, 95, 96. Aparte de eso, pues sí me ha tocado, por ejemplo, en mi recital hace unos más de 3 años, el mismo lugar donde hicimos el especial navideño de Don Vicente, sí, en el Salón Tradiciones. Pero también me tocó ahí hacer mi recital, canté no solo en inglés y en español, también un poco en francés, en italiano y en alemán. Y pues eso sí fue un reto muy grande, pero pues afortunadamente tuve ahí mi maestro de voz que durante semestres hemos estado preparando esas canciones tan bonitas con piano. Alan, me gustaría que compartieras, por ejemplo, no nada más cantar en inglés, sino adaptar la canción al mariachi. Pues sí, es que es importante, por ejemplo, con esta canción en inglés, pues de mantener los mismos elementos de expresión, pero a la vez combinar un poquito del sentir pues mexicano con el mariachi, y trato de que haya un balance entre esas dos culturas para que tanto la gente de habla inglés pueda disfrutar como si fuera la misma grabación de Louis Armstrong en esta canción, por decir, y pues también pues de jalar pues a nuestra gente latina pues a que aprecien esas canciones también de otras culturas, porque pues son letras hermosas también. Así es, y también los resultados. ¿Cómo has visto los resultados, la aceptación en este caso con las canciones en inglés? Nosotros te vamos a apapachar de todas maneras, pero de las personas que hablan inglés, ¿cuál ha sido la reacción? Pues quedan sorprendidos, la verdad, pues en particular gentes que no saben hablar español, porque pues ven un mariachi y piensan pues puro en español, va a ser puras canciones tradicionales de México. Y cuando de repente salgo hablando inglés, les digo, this mariachi just speak English, so here goes an English song. Y pues se quedan sorprendidos, la verdad. A mí me gustaría, por ejemplo, fusionar el mariachi con el swing. Que a mí me gustan mucho las canciones de Frank Sinatra y de todos los grandes artistas de ese género. Porque pues uso, por ejemplo, la canción de Feeling Good que me tocó cantar en La Voz Kids, que pues todos conocen que la grabó también Michael Bublé, que es versión tipo swing jazz, y me gustó mucho. ¿Te gustó? Al principio pues, sí me quedé pues hasta pálido cuando me dijeron que iba a cantar esa canción, pero bueno, pues la acepté y pues hubo muy buena reacción
en esa competencia también. Yo creo, más bien fue la canción culpable de que llegara a la final también. Pues qué bueno, ¿verdad? Y hablando de canciones en inglés, Reina, también hablábamos de que tú sí cantas pedacitos de canciones aquí y allá, pero recuerdo cuando te entrevisté que ibas por las batallas, ¿verdad? Ya habías pasado las audiciones a ciegas, estabas como un poquito nerviosa porque tu canción era en inglés. Sí, un poco nerviosa me quedé porque es en inglés, pero fue una canción que no escucho mucho, fue una canción como vieja, un poco vieja, ¿sabes? Lo escuché unas veces porque es una canción como conocida, pero me quedé como wow, eso va a ser un poco difícil. Pero me lo aventé y pues fue como fue. Y te dio el pase, de todas maneras pasaste con esa canción. Entonces, ¿te sentiste cómoda cantando en inglés? Sí, me sentí cómoda. Pues es mi lenguaje, ¿Te sientes más cómoda hablando en inglés? Sí, un poco, pero quiero cantar más español y pues aprender más y hablar más y me quiero poner en cosas en español y me quiero poner afuera de tu zona de confort. Ahí está. Pues aquí estás, fuera de tu zona de confort, ¿verdad? Y creo que ahorita tenemos otra canción. ¿Estás lista para la otra canción? ¿Ya se te quitaron los nervios? Un poco, más o menos. A lo mejor de aquí a que terminemos ya se te terminan de quitar los nervios. Ya vas a decir, ¿cómo ya terminamos? Y yo ya estoy lista para seguirle. Bueno, creo que la música está lista para Reina y bueno, yo voy a hacerme un ladito para dejar que Reina tome el escenario. Gracias, Reina. Voy a cantar Los Laureles. Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometido. Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé si tienes quien te lo invite. Mejor me separaré. Chiquitito. Eres mata de algodón, que vives el capullo. Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Ay, les va la despedida, chiquito por mis quereres. La perdición de los hombres, las causas son las mujeres, y aquí termino cantando los versos de Los Laureles. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que ya después de esta canción como que todavía te estás sintiendo así un poquito más cómoda, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Y tú, Alan, ya se te quitaron los nervios? Ando sudando, pero es que es el traje. Sí, esos trajes sí, definitivamente. Bueno, ahora me gustaría platicar con ustedes un poquito, ya hemos estado tocando esos temas, pero de lo que los ha inspirado, sus artistas que los han inspirado a esta música. Hemos estado viendo cositas aquí y allá y hemos estado hablando, pero me gustaría volver a tocar ese tema. Algunas de las artistas, ya me dijiste Lola Beltrán, ¿hay alguien más que puedas decir? Es una gran inspiración para mí en esta trayectoria que hice. Sí, alguien que me inspira tiene que ser Ángela Aguilar. Me inspira mucho. Es una inspiración para mí porque es una niña chica y es alguien, una niña, pues una mujer que canta música mariachi en una generación que no es algo muy escuchado mariachi, pero ella está ahí cantando mariachi, es algo que me inspira, porque yo quiero ser como ella y cantar canciones mariachis en esta generación. Marcar ese cambio, como Sí. mencionaste. Alan, Vicente Fernández, sin duda. Sin duda alguna, pues fue el primero que me enseñó el amor por la música ranchera, pero tengo el mismo cariño por todos los grandes cantantes, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, don Antonio Aguilar, que es fue abuelo de Ángela, incluso hasta de nuevas generaciones, pues Alejandro, Pepe Aguilar, y también, como le mencioné, pues tengo mi extensa colección de acetatos, tengo a muchos cantantes también que en su tiempo pues eran muy conocidos y pues son de esos artistas que hay que rescatar también, que igual a todos les tengo cariño, incluso las mujeres, está, por ejemplo, como mencionaste, Reina Lola Beltrán, Amalia Mendoza Latariacuri también, mi paisana Lucha Villa, muchísimos cantantes que han dado mucho a nuestro folclore. Alan, tú tienes de lo que cantas, obviamente tienes música, covers, música que algunos artistas han grabado antes, pero también tienes canciones inéditas. Así es, de mi producción discográfica, sin más ni más, que presenté la primera vez que nos juntamos. Muchas de las canciones pues, son inéditas, compositores que he conocido también, como mi querido Francisco Escamilla, autor de esta canción. También uno de los nuestros de aquí de Phoenix, el maestro Jesse Armenta, a quien le mando un saludo. Y aparte también dos grandes compositores, uno de ellos que incluso ha escrito para don Vicente Fernández, que aunque pues nunca lo conocía a don Vicente en vida, siempre fue mi sueño, me conformo bastante que conocí pues a uno de los compositores como lo es el maestro Manuel Monterrosas, quien si nos está viendo pues le mando un caluroso saludo, autor de canciones como Me voy a quitar de en medio, Cuando yo quería ser grande, Necesito olvidarla con Alejandro Fernández, y aparte también el arreglista de mi disco, el maestro Rigoberto Alfaro, que yo pienso que en la actualidad viene siendo ya la autoridad más importante de este género, no solo en México, sino quizá en todo el mundo. Pero también es gran autor de bonitas canciones, incluso pues quien ha hecho la música, las canciones más emblemáticas de este género, entre ellas El Rey, Por tu maldito amor, de qué manera te olvido, Estos celos, una lista extensa que ha dejado de trayectoria este gran señor. Bueno, y ahora, ¿qué canción nos vas a cantar? Bueno, si mal no recuerdo, creo que es una en homenaje, un homenaje a un gran cantante que sigue con la dinastía Fernández, que pues ahora es, por decir ya casi como patriarca, Alejandro Fernández, una canción que me gusta mucho interpretar de él, Con el permiso de todos los hombres para las mujeres que nos están viendo. Bueno, entonces nos quedamos, ahora sí los voy a acompañar aquí. Me estaba saliendo, pero como es para las mujeres, pues nos vamos a quedar aquí. Vamos pues, ojalá les guste. Desde el día en que te miré,
ibas bien acompañada, ibas con él de la mano, de repente te reías, de reojo me mirabas. No es mi gran amigo él, pero claro, lo conozco. No suelo ser aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Ay, pero ven tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de su brazo sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba besos y no toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansaras. Pero soy un caballero y mejor no te digo nada. Ay, ay, ay. Como dice el dicho, pues se me chispoteó. Ya lo dije, ya lo sé. Por favor, discúlpame, pero al menos ya lo sabes, y si vas yo voy también, yo mejor me callaré. Ay, pero ven tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te robaba besos y no toda la semana. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba besos y no toda la semana, hacerte el amor hasta que te cansaras. Pero soy un caballero y mejor no te digo nada. Bravo. Muchas gracias. Bravo, bravo. Estamos viendo aquí algunos de los comentarios. Estábamos viendo por aquí que están... tu tía está diciendo que su sobrina hermosa, tu tía Elizabeth. Muchas gracias. Tu tía Elizabeth, un saludo a la tía Elizabeth. Qué bonito cantan, nos dice Adriana Ramírez, a los dos nos están diciendo, ¿verdad? Sí, cantamos la música más bella los dos. Claro que sí. Y luego con eso, híjole, yo ya hasta me quiero poner algo así, qué bárbaro. Qué bien cantan, nos siguen diciendo. Bueno, por eso los tenemos aquí, por eso les trajimos este concierto navideño con estas grandes voces de aquí del Valle. Si usted se acaba de unir a esta transmisión en vivo, pues le comparto. Estos dos chicos son talentos de aquí del Valle del Sol, de aquí de Phoenix, del área metropolitana de Phoenix. Reina Ley, pues tiene, digamos que apenas estás arrancando tu carrera, Reina. ¿Qué sigue para ti? ¿Tienes planes dentro de la carrera de la música o todavía estás esperando a ver? Ahorita no tengo nada, todavía estoy esperando a ver si algo viene, pero ahorita estoy aprendiendo más canciones, más mariachi y más canciones navideños y voy a aprender
Después de Navidad voy a aprender la guitarra. Voy a tomar clases de guitarra. Pues mira, el maestro Ponce, el Mr. Ponce también enseña guitarra, porque ya lo vimos allá. Alan, ¿qué instrumentos tocas? Yo sé que eres multifacético también en eso. Bueno, no creo que tanto, Yoli. Pues mi instrumento primordial pues siempre ha sido la guitarra. Aprendí más o menos pues de edad joven, pero pues por mi trabajo de maestro en la universidad también pues nos enseñaron las técnicas básicas sobre cada familia de instrumentos. Todo lo que es, bueno, no sé cómo se diga en español, pero lo que es brass, la familia de trompetas, de las tubas, de trombones, todo eso me enseñaron las técnicas. También de las cuerdas, por ejemplo, el cello, los violines, la viola, ¿qué más sería? ¿Qué más? Lo que es instrumentos de viento, la flauta, el clarinete, el saxofón, y sí, yo creo más o menos es eso. Lo que sí me carece un poco el talento es para las percusiones, eso sí, me cuesta un poco de trabajo, pero pues enseño lo más que pueda. Lo bueno es que también mis alumnos que son de percusión tienen a alguien especializado también para darles clases. Yo nomás les enseño un poco de teoría musical y uno que otro de ritmo también. Para bailar, chicos, hablando de ritmo, quiero saber, porque cantan hermoso, pero ¿cómo bailan? Es que a mí me gusta, yo no, por eso no canto, yo bailo mejor, porque hasta mis hijas me dicen, me hacen así, mamá, cuando estamos cantando, mamá, córtale. Entonces, a mí me gusta bailar. ¿Ustedes qué tal para bailar? Yo me gusta bailar, pero no puedo bailar. Eso no. Entonces, no va a haber un concierto donde vamos a bailar con ustedes. ¿O tú sí bailas, Alan? Yo te he visto en tus presentaciones bailar. Pues es un bailecito, algo así, pero yo la verdad pienso que tengo dos pies derechos o izquierdos, no sé. Pero bueno, pues bailo pues lo más simple, pero de que me ponga así con que movimientos así muy acá, pues no, eso sí no se me da. Bueno, entonces ustedes se dedican a cantar y yo la sigo aprendiendo ahí al baile. A mí el baile me gusta un poquito más. Bueno, me gusta mucho la música, pero no se me da. Pues mejor cuando hagamos conciertos los dos, la contratamos para que sea bailarina ahí para nosotros. Sí, y así sí. no tenemos que bailar nosotros. Me gusta la idea, conste, y quedó grabado que yo voy a ser su bailarina oficial. Eso, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Reina, y no vamos a bailar, pero nos vas a cantar otra canción, ¿verdad? Sí. Ahorita voy a cantar, ya no me interesa. Bueno, creo que Buenísima la música ahí está lista mientras nos preparamos, y también me voy a quedar aquí para disfrutar de tu canción de este lado de las cámaras. ¿Está lista la música? Que me comprendas lo que ahora voy a decirte, mas espero que me entiendas, que no es mi intención herirte. Resulta que no te quiero, no preguntes el motivo, ni yo misma lo comprendo, pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? No sé por qué realmente todavía no me interesas. No me interesas, no me interesas. No sé por qué realmente todavía ya no me interesas. No me interesas, todavía no me interesas. Yo quiero que te enamores, que encuentres otro cariño y dame que me perdones por querer nada contigo. Pero antes de decirte esto, lo pensé ya varias veces, que por ti ya nada siento, que te engañé
por qué, ay, no sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí no me interesas. Tú a mí no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Ay, muchas gracias. Bueno, y nos están dando muchos likes por aquí, entonces quiere decir, muchos corazoncitos, entonces quiere decir que a la gente también le está gustando la música. Y no sé si tenemos ahí para seguir contigo, Alan, para seguir con... ¿estamos listos para la Claro siguiente sí. canción? A ver, ¿qué canción tenemos, Alan, por ahí? Pues aprovechando ahora que andamos platicando don Vicente, pues vamos a rendirle un pequeño tributo con esa canción. De sus tantas canciones, tiene todo un océano de canciones también el maestro, pero esta la vamos a cantar, que me gusta mucho. Adelante. Ahí le hago la lucha, más o menos. Por querer a una mujer me andan tanteando. Uy, 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 qué miedo. Si me quieren desterrar me avisan cuando. Por gusto no me voy, aquí me quedo. Mientras salga a platicar nomás conmigo, aquí estaré presente. Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más de frente. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer. Y va hasta el cielo para ti, mi gente. Como dicen los que trovan los corridos, de los que son valientes, que a la buena son amigos del amigo, y sepan que así soy, por suerte. Mientras salga a platicar nomás conmigo, aquí estaré presente. Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más, pero de frente. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer. ¡Bravo! Muchas gracias. Bravo, y muchas gracias a usted que nos sigue acompañando aquí por 12 News en español. Y pues nos encontramos con estas lindas voces de aquí del Valle, Reina Ley, Alan Ponce, que nos están acompañando en este concierto navideño 2022, porque hace 2 años, Alan, tuvimos un concierto navideño y estuviste aquí con nosotros. Y pues es el primero de Reina, es el primer concierto. Y que sean muchos más también. Que sean muchos más, exactamente. Alan, nos platicabas que te estás preparando para sacar un nuevo disco. Pues no disco rápidamente. Voy a tomar pues otro tipo de planificación para la próxima producción, pues sacar canción por canción y después sacar toda una producción. Estoy en pláticas con compositores igual. Si hay compositores que están viéndonos ahorita, pues estoy abierto a escuchar sus canciones también. ¿No escribes tú? He intentado, pero no me ha gustado personalmente. Yo creo, pues llega la inspiración cuando va a llegar. Yo nomás estoy siendo paciente. Lo que sí pues me han dicho, por ejemplo, mis papás, que sí tengo facilidad de vocabulario en español, pero bueno, pues yo pienso que a lo mejor tengo que esperar un tiempo más, ya que sea el tiempo perfecto, porque pues uno sabe, yo creo, y los compositores también, cuando llega el momento de escribir una canción, pues
llega en cierto momento, les tiene que nacer y siento que pues para mí tiene que nacer. Yo tengo uno de esos en casa y te voy a decir que sí, es lo que me dice mi esposo Luis Octavio, que espero que nos esté viendo, ¿verdad? Espero. Él escribe y canta y toca guitarra, que no me ha querido dar un concierto, fíjense, les voy a contar aquí entre nos, no me ha querido dar concierto a 12 News en español, pero ahí se lo estoy guardando de todas maneras, pero es lo que me dice, que es en el momento, que porque hay veces se ha levantado en un papelito escribe cualquier cosa, pero es lo que dice, la inspiración llega en su momento. Así es. Reina, y tú, bueno, y cantas, ya nos compartiste que quieres, que vas, dentro de tus planes está aprender a tocar guitarra, sí, muy pronto. ¿No te ha dado por escribir? Más o menos. Me gusta escribir, pero no, como dijo Ann, no soy muy bien para escribir, especialmente en español, pero hay unas canciones que escribo en inglés, pero no suenan bien. No dices, ni son canciones. No sé qué son, pero... Son ideas. Son ideas. A lo mejor, quién sabe, de ahí sale algo eventualmente. Algún día. Pero por lo pronto creo que tenemos otra canción, ¿verdad? Eso sí te sientes cómoda, eso sí te sale muy bien. Tenemos otra canción ahí lista para Reina. Adelante, Reina. Véngale ahí. La basurita. Voy a cantar la basurita. Soy del mar espuma, soy triste lamento, y yo soy basurita que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, y ay Dios, desde entonces sigo llorando. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente contra el ocaso, buscando alivio contra el dolor. Soy la basurita. Yo nunca he tenido quien de mí se piade. Soy la basurita que lleva al aire. Ay, cuánta amargura siento al acordarme cuando yo era niña. Faltó el agua para bautizarme. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente contra el ocaso, buscando alivio contra el dolor. Reina, ¿alguna de tus canciones favoritas? Ya sé que has estado aquí cantando algunas de ellas, pero ¿alguna que no traigas en el repertorio que sea de tus favoritas? Estoy pensando. Tengo muchas, pero yo creo que Paloma Negra. Oh, sí. Sí. Es una de las canciones que, pues una de las primeras canciones que aprendí de mariachi, como algunos años. Yo creo que fue la segunda canción que aprendí y es una de mis favoritas porque es una
una canción muy especial para mí, es una de mis primeras y me gusta mucho. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando empezaste a cantar, Reina? Para cantar empecé a los 9 años. 9 años. En una fiesta de mi iglesia. En una fiesta de la iglesia. Es donde tu mamá nos dijo que ella se quedó pero sorprendidísima porque no cantaste en esa fiesta igual como practicabas en tu casa. Nos dijo tu mamá en la entrevista que le habíamos hecho. Alan, ya sé que te habíamos preguntado esto antes, pero tú también estabas pequeñito cuando empezaste a cantar. Sí, yo tenía unos 8 o 9 años cuando empecé a cantar. Curiosamente no era mariachi. Se me olvidó decir que mi inspiración también fue Marco Antonio Solís. Canciones románticas, empezaba cantando desde los Bukis también. Y hubo un tiempo en que se me cambió la voz un poco. Y también mis papás a la misma vez diciendo, porque yo tenía una máquina de karaokes, los que se usaban antes, y me decía, si no aprendes una canción de otro artista, otro género, te quitamos la máquina, porque yo no voy a cantar las del Buki. Y entonces, ahí es cuando me tropecé con la primera canción ranchera que me aprendí. Obviamente Don Vicente, la de Volver, Volver. Pero como preguntó ahorita de canciones favoritas, yo siempre decía que esa, pues porque fue la primera canción que aprendí, pero últimamente, y esto lo digo por una entrevista reciente que tuve también por lo de Don Vicente, y aparte de mis compromisos que me pidieron esta canción, la pregunta fue que si hubiera tenido la oportunidad, ¿cuál canción grabaría con Don Vicente? Y me quedé pensando, pues hay una que me gusta mucho y es de mis favoritas, se llama Marioneta, porque habla muy bonito sobre la vida de un artista, y no solo de artistas, sino cualquier persona que está en un escenario, que a veces la gente se olvida que uno piensa que siempre estamos feliz cantando en el escenario, y es nuestra vida, siempre ser feliz, pero igual somos humanos y tenemos nuestro sentir, nuestros errores, nuestros sufrimientos. Y para mí esa canción es una forma de recordarme de que a pesar de esos sufrimientos que tiene un artista o alguien que le gusta hacer, pues, entretener a la gente en el escenario, siempre es bueno recordar, pues, que esa forma de hacer feliz a la gente es nuestra fuente de sacar nuestros sentimientos y hacernos sentir bien también. Bueno, entonces escuchemos esta canción. Hay una canción que, por cierto, pues está llena de sentimientos y la voy a rendir como homenaje, ya lo sé, la de una canción como tipo homenaje a la primera artista que tuve la dicha de conocer, que andamos platicando anteriormente. La primera artista que creyó en mi talento, que creyó en mi sentir y amor por la música ranchera, que ya hace 10 años este mes no está con nosotros, y es mi querida Jenny Rivera, nuestra diva de la banda. Ciérrame las puertas en la cara, pásame con otro por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de querer. Vuélveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pide y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame,
Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. ¡Ay! Y me cae esta canción. Hasta el cielo para ti, mi Jenny. Ay, carajo. Ya lo sé, que aunque llore, te pide y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, dile que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Como me encanta esta canción. Chicos, y en esta experiencia que han compartido los dos de estar en concursos como La Voz Kids, como The Voice, obviamente en otro concurso es donde Jenny estuvo, donde fue tu coach, ¿verdad? Pero en estos concursos, ¿qué les ha dejado? ¿Cuál es la experiencia que pueden decir ustedes que los coaches los han marcado? O sea, fuera del aprendizaje, ¿hay algo que pueden decir, me marcó por X cosa? Obviamente la parte musical es por lo que están ahí, pero ¿hay algo más por lo que los hayan marcado? ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Bueno, hay muchas cosas que se me vienen en mente. Particularmente cuando La Voz Kids, a mí lo que me cautivó mucho, que pues eran 3 jueces en ese entonces. A mí me tocó con Roberto Tapia, estar en el equipo de él. Y a mí lo que me impactó mucho, que era muy accesible. Siempre que nos veíamos detrás de cámaras, que me alentaba a echarle ganas, incluso después del concurso, me echaba mucho la mano, me invitaba a sus conciertos a cantar. Me acuerdo la primera vez en vivo con mariachi, se aseguró de conseguir un mariachi. Estuvo buenísimo esa presentación, pero todo lo que me dijo dentro y fuera de cámaras, pues me impactó mucho, me ayudó mucho a seguir adelante y saber que todas las celebridades que conocemos en las cámaras y en persona, pues son personas también. Es lo que me hizo sentir Roberto particularmente, de que para mí pues es como si tuviera un hermano mayor, pues yo siendo el mayor de mis hermanos, por lo menos así pude sentir un poco cómo es eso, pues, de tener a alguien en quien pues admirar y agradecer por sus consejos. Y aparte, pues, Jenny, que la recuerdo con mucho cariño, siempre quedaba encantada cuando cantaba mariachi, que me decía que el niño con voz de hombre, como pues tenía unos 14 años en ese entonces, pero sí, eso es lo que sentí, pues, de esas personas, de que todos son ser humanos y quieren ver que salgamos adelante nosotros, las nuevas generaciones. ¿Se te viene algo a la mente, Reina? Algo que aprendí allá en The Voice es que allá no me sentí como muy confiada con mi voz. Me sentí como menos que todos ahí, como todos ahí pues pueden cantar y estaban cantando por muchos años. Y ahí me sentí un poco como, ¿qué estoy haciendo aquí? Y pues, mi coach, Camila Camillo, me dijo que no es que están mejor, o nadie aquí está mejor o menos que la otro, o el otro, la otra. Es que nomás estás diferente. No estás mejor o menos, nomás estás diferente. Eres tú nomás. Y eso
quedó conmigo y es algo que sigo tomando y sí. ¿Qué crees que te va a ayudar en un futuro? Sí, yo creo que sí. Sí, aparte sí estoy muy de acuerdo porque por el género que cantamos suele pasar que a veces, no por despreciarnos ni nada, pero como cantamos música tradicional y a veces pues hay mucho enfoque, aunque sí hay mucho talento en otros géneros, hay mucho enfoque en lo popular ahorita. Pero una de las cosas que creo que seguramente has aprendido también, Reina, en esos concursos, que uno aprende a tener respeto a los demás y pese al género que cante cada quien, lo que siempre tenemos en común es el amor a la música y es lo que hay que respetar de cada quien por diferentes motivos. Estamos en lugares como ese y en tu ejemplo, pues con el solo hecho de llegar a ese concurso, pues es más que ganancia, porque ahí es donde conoces tu público, todos los que te admiran y amistades que siempre te llevarán a lo largo, siempre. Sí. Sí, y bueno, habíamos dicho consejos y pues ahí está, ¿no? El aprendizaje y yo creo que es importante, una de las cosas que los dos mencionaron, apegarse a esas personas que los van a guiar de cierta forma, ¿no? En tu caso mencionaste a Roberto Tapia como un hermano mayor, en cierta forma, y pues Reina, el hecho de que Camila Cabello te haya dicho, ¿sabes qué? No te sientas menos, es también el poderte guiar un poquito. Entonces yo creo que esas son las personas así a las que se necesita uno pegar un poquito más, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿tenemos otra canción ahí de Reina? Sí, todavía, ves, te digo, ya, ella ya está cómoda, agarró vuelo y dice, hasta aquí nos quedamos hasta que amanezca. Voy a cantar La Chancla. Reina, ¿por qué te gusta esta canción mientras está la música? No, iba a bromear. Bromea, Alan, bromea, a ver. Es que no nos está diciendo, tiene una chancla y lo va a aventar la chancla. A lo mejor, ¿verdad? Mamá, no dice nada. La mamá es la que avienta la chancla, Reina. Algunas veces. Algunas veces. Bueno, creo que la música está lista. Adelante, Reina. Creías que no había de allá amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo pular se quería de mí. Ay, Malaya, quien dijo miedo, sí, para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Se me olvidan, se olvidan. Un orgullo solo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Y así es. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, se
solo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Mejor no pudiera ser. Bueno, chicos, yo creo a qué tanto estamos de despedirnos. Yo creo que por ahí andamos, ¿verdad? Quiero antes de despedirnos, pues quiero agradecerles a los dos que me hayan acompañado. Y Alan, me gustaría, ¿tienes ahí algún otro consejito que le pudieras dar? Le llevas 10 años de ventaja a Reina, así como ahorita que estábamos platicando y que me estás diciendo, bueno, cuando ya empezaste a concursar a nivel, en programas, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, pues estabas así como Reina. Nos comentaste, antes de irnos tenemos que compartir esa anécdota de que cumpliste tus 15 años en The Voice Kids. Me gustaría compartir esa anécdota. Sí. Curiosamente, de los 15 años, cumplí los 15 años en Miami, donde se grabó esto. Y lo interesante que el día de mi cumpleaños, pues ese año tocó que fuera Pascua, las fiestas de Pascua. Y bueno, pues yo creo mis 15 años los celebré con búsqueda de huevos que tienen dulces. Y pues andábamos compitiendo todos, buscando así por todo el hotel afuera, porque pues como andábamos esperando las grabaciones. Y no, pues escondieron así por todo como tipo courtyard que dicen, plantas y todo. Y no, pues estuvo genial. ¿Esa fue tu quinceañera? Eso fue mi quinceañera. Bueno. Pero aparte de, como me pregunta usted, Yoli, de experiencias, es que hay muchísimas cosas. Yo creo que pudiéramos ir toda la noche platicando de cosas que uno aprende de esos programas. Pero yo creo, aparte de lo técnico, de lo musical, yo creo lo que más me ha impactado es el estilo de vida, las gentes que uno conoce. Porque ya me tocó conocer pues, mucha gente que quiero mucho del Caribe, toda la gente de Cuba, de Puerto Rico, de República Dominicana. Les mando saludos, porque no crean que no los extraño muchísimo. Me han enseñado tanto a su amor también, porque a mí lo que me fascinó, que a pesar de estar cantando música mexicana, ellos quedaron impresionados cada vez que me miraban así que en la calle, que no creían que era yo. Y no, me decían que te admiro por cómo cantas la música mexicana, el mariachi. Y lo que uno aprende, y esto te lo digo a ti, Reina, que puedes romper barreras con diferentes culturas que hasta son parecidas por el lenguaje, pero siempre es bonito buscar así gentes y traerles algo nuevo. Y la verdad que estás haciendo muy bien, cantas muy bonito, interpretas muy bien. Y ¿qué más podré decirte? Pues seguir echándole ganas, y aparte no es tener suerte, la suerte se lo crea uno mismo, trabajando. Así que sigue trabajando y mejorando día con día, porque así como lo está haciendo excelente, todavía puedes dar mucho, mucho más. Gracias. Es el principio, ¿verdad? Es solo el principio, y es todo un juego de paciencia también. Que todos los momentos llegan por algo y en el momento preciso también. Todo por Dios. Así es, todo en su momento y a cada persona lo que le toca en su momento. ¿Cuál canción tenemos, Alan? Pues también tenemos una canción navideña por ahí. Con esa, Sí. creo que con esa nos despedimos, si recuerdo bien. Y bueno, le queremos agradecer a usted por habernos acompañado en este concierto navideño con Alan Ponce, con Reina Ley, estos jóvenes talentos de aquí del Valle. Y pues, ¿qué más que pedirle que los sigan apoyando en sus diferentes, y en el mismo, a la vez, en sus diferentes ámbitos y con el mismo amor por la música regional mexicana, por nuestras tradiciones? Entonces, le pedimos de su apoyo para estos chicos. Que Alan, aunque dice que le lleva 10 años a Reina, pues son unos bebés todavía. Son unos bebés. Sí, hay gente que todavía me dice niño.
No los culpo, no los culpo. Bueno, entonces, Alan nos va a cantar para despedirnos. Igual si quieres cantar, reina, porque Si lo estoy seguro que quieres conoces acompañar. esta canción. Bueno, entonces yo ya les dije que yo no cantaba, entonces me voy a hacer un ladito para, para si se animan. Y pues gracias a usted por habernos acompañado en este Facebook Live, Yoli García, en compañía de Reina Ley y de Alan Ponce. Y nos despedimos con esta canción navideña. Gracias y hasta la próxima. ¡Fuímonos pues! Adiós.